Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Pedro Alonso G23 en Twitch y Desconexión Deportiva en YouTube. Yo soy Pedro Alonso y en el directo de hoy voy a realizar la previa de las finales de la NBA que comienzan esta noche de jueves a viernes aquí en horario peninsular español a las 2 de la mañana, de la madrugada. Toca trasnochar entre Boston Celtics y Dallas Mavericks. Lo primero de todo es comentar cómo se han construido estas franquicias, qué significan estas finales para cada una de ellas, y después analizaré pues cuáles son las claves, ¿no?, que pueden determinar al equipo ganador, fortalezas, debilidades de cada equipo, y vamos a ver quién es la franquicia que se alza con el ansiado anillo NBA esta temporada. Celtics contra Mavs, solo puede quedar uno. Veremos quién se alza con ese anillo en la NBA. Comenzamos. Vamos primero por la conferencia este, con los Boston Celtics, que están ante la oportunidad de erigirse como la franquicia con más anillos de la NBA. Están empatados con 17 con los Lakers. Si bien es cierto que esta temporada los Lakers pueden presumir de que también tienen la copiña, ¿no?, el In-Season Tournament, así que se podría decir que tienen más títulos oficiales en la NBA que Boston Celtics, que este año los adelantaron. Pero bueno, ahora los Celtics están ante una oportunidad de retomar el trono, ¿no?, en solitario en cuanto a anillos NBA, logrando el que sería su 18º campeonato. Su último campeonato, de hecho, fue en 2008, con la época de Kevin Garnett, de Paul Pierce, de Ray Allen, de Rajon Rondo, de esa generación que después de tantos años consiguió conseguir el anillo, y después palmaron la temporada siguiente frente a Lakers las finales de la NBA, y que ha sido su único campeonato en casi 40 años, Es decir, que los Celtics sean que sea la franquicia con más anillos NBA, pues se debe mucho pues a la época de Bill Russell, ¿no?, de Red Auerbach y de Larry Bird ya en los años 80, donde consiguieron sus tres anillos, ¿no?, con el bueno de Larry, y no fue hasta 2008 donde por fin consiguieron el 17º, y ahora, ya casi 15 años más tarde, tienen la oportunidad de conseguir el 18º. Es decir, llevan realmente en este siglo y los años 90, pues muy lejos, ¿no?, de los años exitosos que tuvieron en la época de Russell y posteriormente con Larry Bird. Pero bueno, si retomamos también la historia un poco más reciente de la NBA, después de aquel campeonato de 2008, vimos como los Celtics tuvieron una época de reconstrucción, ¿no? Llegó ahí Danny Ainge como jefe de operaciones o general manager de los Boston Celtics. Confió en el banquillo en Brad Stevens, después de un periplo universitario muy fructífero. Llegó al banquillo de los Celtics en 2013 como uno de los, creo que en aquella época quizá era el entrenador más joven de la NBA, y en años venideros, fruto del traspaso precisamente de sus grandes estrellas, de Garnett, de Paul Pierce, etcétera, pues consiguieron ese tanking, ¿no?, de traspasos con los Nets. Consiguieron rondas del draft que se transformaron en 2016 en la elección número 3 de Jaylen Brown y en 2017 de Jason Tatum. Ese fue el inicio de la reconstrucción, con Brad Stevens a los mandos en la pizarra, y con Jaylen Brown y Jason Tatum como las estrellas jóvenes en las que confiar en los años venideros para volver a ser ese orgullo Celtic, ¿no?, que tanto se presume en la franquicia de Boston. Eso sí, todavía quedaban por desarrollar esos jugadores y por llegar algún jugador pues más contrastado en aquella época para poder optar al anillo después del 2008. Y confiaron en la figura de Kyrie Irving y también de Gordon Hayward, que estuvo bajo la batuta de Brad Stevens en la Universidad de Butler. En 2017 llegaba Kyrie Irving, que junto a Al Horford, Gordon Hayward y los jóvenes Jaylen Brown y el recién drafteado Jason Tatum,
pues hacía, yo creo que devolver la esperanza a todos los orgullosos fans de los Celtics. Sin embargo, el periplo de Kyrie Irving acabó, pues, no como se esperaba, ¿no? Después de 2 años, también recuerdo que Gordon Hayward tuvo una lesión muy grave al poco de llegar. Los Celtics eran uno de los favoritos, pero no consiguieron llegar a esas expectativas, ¿no? Quizá era demasiado pronto para sus jóvenes estrellas y hubo quizá también falta de química con Kyrie Irving, que además salía después de los anillos conseguidos del anillo conseguido junto a LeBron James en los Cavaliers, en esa guerra contra los Warriors de ese lustro, ¿no? Que tuvieron tan importante. Salía para ser la principal cabeza de una franquicia, después de estar, como digo, bajo la batuta de LeBron James. Y ese primer paso por Boston Celtics, si bien nos dejó un buen Kyrie Irving, no acabó de desarrollar todo ese potencial como gran superestrella de la liga que se esperaba, ¿no? Y se puede considerar quizá un fracaso. Después de la salida de Kyrie Irving en 2019, se apostó por Kemba Walker, que venía de Charlotte, pero no acabó de ser tampoco el jugador esperado, el bueno de Kemba Walker, y acabó todo eso desembocando en la salida de Danny Ainge en verano de 2021, así como de Brad Stevens, que dejó el banquillo de Boston, pero no la franquicia, pasó a ser él precisamente el jefe de operaciones, el general manager de Boston Celtics, y desde luego, si podemos determinar que Danny Ainge acumuló muchos picks del draft y digamos que edificó la franquicia en función a ellos, y cuando apostó por alguna estrella como Kyrie Irving o Kemba Walker no le salió el tiro como él se esperaba, Brad Stevens podemos decir que quizá haya sido más ofensivo, ¿no?, en el uso de esos picks del draft en busca de jugadores que puedan fortalecer la plantilla. Pecó un poco Ainge de poco avaricioso, de ir poco a poco, de demasiada paciencia, y le acabó explotando ese tipo de elecciones en el draft en la mano, no ir a por una estrella para dar el siguiente paso en la reconstrucción de la franquicia. Eso sí, ya con la marcha de Ainge en 2021 y el paso de Brad Stevens a la dirección de General Manager, pues ya llevábamos con unos Jays, Jaylen Brown y Jason Tatum, que ya estaban quizá en un paso más afianzado en sus carreras en la NBA, lo cual desembocó, digamos, que no me salían las palabras, en la final de la NBA en el año 2022, hace un par de temporadas. Llegaba con la salida de Brad Stevens del banquillo, llegaba Ime Udoka, como un joven entrenador el que había puestas muchas esperanzas, y Brad Stevens como general manager, reforzando la plantilla, provocó que llegaran, como digo, en 2022 a las finales de la NBA, que palmaron contra Golden State Warriors 4-2. Y después de ese verano, ¿no?, el verano de 2022, salieron pues todas esas informaciones de Udoka, en el que había tenido pues un trato vejatorio contra masajistas y empleadas de la franquicia de Boston, y fue finalmente sancionado por su franquicia y expulsado de la misma, lo que supuso la llegada del actual entrenador de los Boston Celtics, de Joe Mazzulla, al banquillo de la misma. Con Joe Mazzulla, la temporada anterior fue su primer año en Boston, pues ya se afianzaron Jason Tatum y Jaylen Brown como dos estrellas de la NBA. De hecho, el propio Jaylen Brown estuvo en el tercer mejor quinteto de la NBA. Jason Tatum establecido ya como una superestrella de la liga y uno de los que, ¿por qué no?, podían optar al MVP de la temporada. Y llegaron hasta las finales de conferencia la temporada pasada, donde se enfrentaron a Miami Heat y perdieron en 7 partidos. Una de las grandes sorpresas de la temporada pasada, sin duda, fue esos playoffs de Miami Heat, que llegaban con un seed bajo desde el play-in, con un Jimmy Butler en estado de gracia, ventilándose a todas las franquicias que se encontraban en la conferencia hasta llegar a las finales, que finalmente perdieron contra Denver Nuggets.
Y uno de sus víctimas fue estos Boston Celtics de Joe Mazzulla en su primera temporada, que, como digo, palmaron 7 partidos, aunque eso sí, hay que recordar, empezó Miami Heat ganando 3-0 y los Boston Celtics llegaron a forzar el 7º partido, estuvieron a punto, y de hecho parecía que podían ser la primera franquicia en la historia de la NBA en remontar un 3-0 en los playoffs. Aún así se quedaron a las puertas y llegaron ciertas dudas, ¿no? Ha habido también durante todos estos años ciertas dudas sobre la química que podían tener los Jays dentro de la cancha, de si podía haber una salida de uno de ellos, principalmente de Jaylen Brown, pero desde luego Brad Stevens lo tenía claro, ya los había tenido a sus órdenes en el banquillo durante estos años y no quiso mover esas piezas. En la temporada pasada movió otras para hacerse con Derrick White desde San Antonio Spurs, y desde luego le salió bien esa jugada. Y este verano, antes de comenzar esta temporada 23-24, hizo un poco de limpieza, se deshizo de jugadores de rotación para ir a por 2 figuras, ¿no? En su caso, la de Ru Holiday, que había sido importantísimo en el anillo conseguido por Milwaukee Bucks en temporadas pasadas, y de Kristaps Porzingis, que había caído un poco en desgracia en los últimos años, precisamente ex de los Dallas Mavericks, que no, entre problemas físicos y un poco de disciplina, no había llegado a alcanzar ese potencial de unicornio que se esperaba en sus primeros años en Nueva York, ¿no? Estaba ahí un poco perdido en Brooklyn Nets, y este verano Brad Stevens movió fichas y se hizo con estas 2 incorporaciones, ¿no? Porzingis, el unicornio, capaz de taponar, meter triples y con facilidad para anotar puntos en la pintura, y también de Ru Holiday, ¿no? Un jugador que ya sabemos, un complemento perfecto, uno de los mejores defensores de la NBA, capaz de defender a jugadores exteriores, pero también interiores, con ese poderío físico que parecía que encajaban como un auténtico guante en esta plantilla de los Boston Celtics. Así que suma a Ru Holiday y a Porzingis, junto con la adquisición la temporada anterior de Derrick White, a los Jays, ¿no? Formando así un quinteto que daba miedo, uno de los, quizá de los 2 mejores quintetos de la NBA, junto con el de Denver Nuggets, que se había proclamado como campeón. De hecho, yo, en el podcast de Desconexión Deportiva, a principio de temporada, en mis predicciones, dije que mi final esperada de la NBA, y también era la de los grandes analistas, tampoco era un triple después de todo el mercado de verano, dije que iban a ser Boston Celtics contra Denver Nuggets, además apostando ambas franquicias por unos quintetos muy potentes y unas rotaciones un tanto cortas. En este caso, la rotación de Boston Celtics a ese quinteto ideal, pues lo complementan Al Horford, Pritchard, Hauser, especialista de 3, Luke Cornett, y ahora también en playoffs hemos visto que ha asomado la cabeza Brissett. Es cierto que no es una rotación muy larga, pero le ha valido a estos Boston Celtics, con ese quinteto y esta rotación, ser el mejor récord de la NBA en la temporada regular, 64 victorias, 18 derrotas, también el equipo con mayor diferencia de puntos entre los anotados y los recibidos, el mejor rating ofensivo, peleando también con la mayor puntuación en la NBA con los Indiana Pacers, con los que se han enfrentado precisamente en las finales de conferencia, y también una de las mejores defensas, sin lugar a dudas, cuando están todos en pista estos Boston Celtics. Además, Tatum ha sido galardonado como uno de los 5 mejores jugadores de la NBA, es decir, ha estado en el mejor quinteto de la NBA, y Ru Holiday y Derrick White, no en vano, han estado en el segundo mejor quinteto defensivo. Eso te muestra, pues bueno, de las virtudes de este equipo, con talento ofensivo y defensivo en su quinteto titular. Además, Derrick White también es capaz de anotar muchos puntos, Ru Holiday aparece en ataque cuando es necesario, y también la polémica, ¿no?, con Jaylen Brown, que no ha estado, siendo la segunda espada del mejor equipo de la NBA en ninguno de los 3 mejores quintetos de la NBA, cuando la temporada pasada ya lo estuvo, y ahí tuvo esas declaraciones también diciendo que quizá
no es tan valorado, digamos, mediáticamente como debería, pero él sabe que es mejor que muchos los jugadores que han estado en los mejores quintetos de la NBA galardonados ahí. Bueno, ese ha sido un poco también el tema de estos Boston Celtics, que en su camino a playoffs, pues tuvo esa baja, esa lesión de Porzingis. Ya sabemos que Porzingis, pues, es un jugador recurrente en cuanto a su baja por lesiones, y se han deshecho en este camino 4-1 en primera ronda de playoffs de Miami Heat, que se clasificó con el octavo seed, viniendo desde el play-in. Esta vez no se dejó sorprender por Miami Heat, se vengó de la temporada pasada, 4-1 ganó a la franquicia de Florida. En las semifinales de conferencia se deshizo de los Cavaliers por 4-1. También hay que decir que fueron partidos un poco más igualados de lo que cabría esperar, que finalmente la lesión de Donovan Mitchell de cara a los dos últimos partidos, pues digamos, le puso las cosas todavía más fáciles a los Boston Celtics. Y contra Indiana Pacers, que parecía que podía ser la vuelta de Porzingis, que se había lesionado, finalmente no hizo falta. Además también se acabó lesionando Haliburton, y después de dos partidos donde se decidieron prácticamente al final, con un primer partido que pudieron perder perfectamente, ganaron en la prórroga con ese triple milagroso de Jaylen Brown, y luego apareció Jason Tatum en la prórroga. Y nada, por puro músculo, por pura decantación natural de las cosas, acabaron sometiendo a Indiana Pacers, que sí, que ya sabemos que tiene un ritmo ofensivo tremendo, un rating ofensivo brutal, pero en defensa hay una diferencia abismal entre Celtics y Pacers. Y finalmente Boston Celtics consiguió ganar 4-0, no cedió ningún partido ante Indiana Pacers, y se clasificó para estas finales, un camino en el que, como digo, tan solo han perdido 2 partidos en playoffs, es decir, un récord de 12-2 en estos playoffs. Eran los favoritos en la conferencia este y han cumplido con las expectativas. Ahora ya, de cara a estas finales, vuelve ya Kristaps Porzingis, recuperado físicamente, pero claro, hay que saber a qué nivel vuelve el jugador letón. En cuanto a fortalezas que veo de este equipo, de los Boston Celtics, bueno, está claro que tiene a uno de los mejores jugadores de la NBA, una superestrella como es Jason Tatum, y que además está secundado por un Jaylen Brown, ¿no? Los Jays, que cuando, digamos, si no tiene el mejor día uno, aparece el otro. Es raro que coincidan, que los dos tengan un mal día. Son dos jugadores muy fiables, ya establecidos en la liga, y Jason Tatum, una superestrella, y Jaylen Brown, una de las mejores segundas espadas que hay en la liga, sin lugar a dudas. También otra de las grandes fortalezas es que posiblemente tienen a los mejores complementos de la NBA en defensa exterior, ¿no? Tienen a Derrick White, a Jrue Holiday, que además parece que pueden encajar a la perfección para defender a Kyrie Irving y a Luka Doncic en estas finales de la NBA. Y lo bueno que tienen es que son capaces también de emparejarse en cambios defensivos con jugadores interiores. Es tremendo el trabajo que hacen estos dos jugadores, de ese que no se ve tanto. Hemos llegado a ver en las finales de conferencia un partido de Derrick White en la que llega a colocar hasta 4 o 5 tapones en un partido, y te aparecen en momentos importantes, siendo decisivos con robos también en Jrue Holiday, en algún partido también contra Indiana Pacers. Y si no te lo ganan en ataque, son capaces de ganártelo con jugadas decisivas en defensa. Yo creo que esa pareja exterior, como digo, es lo que ha dado ese, digamos, step up a estos Boston Celtics respecto al equipo que tenían en 2022 y que perdieron las finales de la NBA contra Golden State Warriors. ¿Qué más tienen estos Boston Celtics? Pues como digo, esa solidez ofensiva. Han tenido un mejor rating ofensivo en la temporada regular. Es un equipo con mucha capacidad de anotación, porque Derrick White, además de defender, también anota. También cuando está Porzingis, obviamente, incrementa esa capacidad anotadora. Y Jason Tatum y Jaylen Brown son dos jugadores que se pueden ir con facilidad a más de 30 puntos. Al Horford es un jugador también, el veterano, que
que bueno, hasta ha jugado de titular con la baja de Porzingis. Veremos ahora si con la vuelta del letón lo normal es que parta desde el banquillo, la rotación, que descanse un poco más, que no juegue tantos minutos, lo cual le va a ir bien para aprovechar mejor los minutos que tiene en pista. Y yo creo que también ha demostrado en estos playoffs que empezó tirando mal y acabó anotando muchos triples y siendo decisivo en algunos partidos de estos playoffs desde la línea de 3, ya sea contra Cavaliers o contra Indiana Pacers. Así que es eso, tienen muchos jugadores capaces de sacar las castañas del fuego en momentos apretados, una mentalidad ganadora, y su récord en temporada regular y en playoffs lo demuestran. ¿Cuáles son las posibles debilidades, ¿no?, del equipo que ha sido el mejor equipo en temporada regular de la NBA, estos Boston Celtics? Pues yo creo que sufren en anotación en la pintura, en la anotación rival en la pintura. Porzingis, si bien es cierto, con esos brazos tan largos es un buen intimidador, es capaz de poner tapones, tampoco es que tenga el mayor movimiento lateral, ¿no? Cuando hay cambios defensivos y tiene que defender desde la línea de 3 hacia adentro, pues generalmente es muy superado, ¿no? Es capaz de recuperar esos metros que le pueden hacer los, bueno, pues atacantes como Kyrie Irving o Luka Doncic, que pueden ser determinantes de ese primer paso en un tipo de cambio defensivo, en irse hacia adentro. Ahí Porzingis no tiene la mayor rapidez lateral para recuperar la posición. Al Horford es un gran defensor, pero tampoco tiene quizá el nivel físico de los pivots con más fisicalidad de la liga, y además Dallas Mavericks cuenta con algunos de ellos. Entonces ahí es cierto que en anotación en la pintura estos Boston Celtics han sufrido bastante en general la temporada y sobre todo en playoffs. Y lo que sí que es cierto que he puesto también como alguna debilidad es algunos cierres de partido, ¿no? Aunque lo han ido corrigiendo en estos playoffs, de hecho contra Indiana Pacers en partidos apretados han acabado ganando los partidos, siempre me ha dado la sensación de que desde el principio de temporada se metían en complicaciones un tanto innecesarias, ¿no? Hemos visto algunos cierres de partido un poco raros, con malas decisiones en ataque, que como digo, han ido corrigiendo en estos playoffs, han mejorado, pero contra unos Dallas Mavericks que son expertos en eso, yo creo que desde luego son más débiles estos Boston Celtics en cierre de partido respecto a sus rivales en estas finales. Otra cosa que tienen como debilidad es quizá que tiene una rotación demasiado corta, sobre todo teniendo en cuenta que también lo he notado como debilidad el estado físico de Porzingis. Es una incógnita, no ha jugado apenas en el último mes, se ha perdido muchos partidos y de repente llega para recuperarse para las finales de la NBA. Ha estado ahí que si vuelve que si no, lo han tratado con mimo, entre algodones, y vuelve a las finales de la NBA contra un rival muy duro, con mucho físico, con mucha fisicalidad desde luego, y es una incógnita cuál es el estado actual de Kristaps Porzingis, de qué rol va a tener, cuántos minutos va a jugar, si va a entrar poco a poco, si va a entrar de titular, si no, y hemos visto que los Celtics, más allá de su quinteto, quitando a Porzingis, jugando con Al Horford, el resto de jugadores pues tampoco son los más fiables. Hauser no ha estado, siendo un especialista en el triple, no ha estado a un gran nivel desde la línea de 3 en estos playoffs. Pritchard sí que es un electrón un poco libre, que te mete esa intensidad y es muy a valorar, y así lo hace Joe Mazzulla. Luego Cornet, el juego interior, pues la verdad que ha sufrido bastante en estos playoffs. Es un jugador que en condiciones normales, con Porzingis y Al Horford, pues no debería disputar ningún minuto, y ha tenido que entrar en la rotación porque es que se quedaban sin efectivos los Celtics si no en playoffs. Y ahí pues bueno, esa acumulación de minutos en Boston Celtics que le puede pasar un poco factura, si bien es cierto que también han solventado sus eliminatorias por la vía rápida en general, y eso hace que hayan reservado ciertas energías para estas finales de la NBA, que además hemos tenido, como ya estaban destinadas a empezar, porque tienen fecha fija las finales de la NBA en día 6, y las finales de conferencia acabaron más rápido de lo esperado, pues han tenido tiempo de sobra para descansar y preparar estas finales
ambos equipos, y eso le ha venido bien tanto a la rodilla de Doncic como al estado físico de Porzingis. Otra debilidad, pues bueno, los Boston Celtics en general también han tenido partidos desde la línea de 3 un tanto irregulares. Jason Tatum no ha estado del todo fino en el triple. Jaylen Brown te puede anotar triples, tampoco es un tirador excelso. Y un poco pasa lo mismo con casi todos los jugadores, ¿no? No son los más fiables en el triple y veremos también quién es el máximo generador, ¿no? Que a veces los roles un poco se pueden atascar en ataque a pesar de ese rating ofensivo y esa calidad que tienen los jugadores. Veremos ahí cómo mezclan esas piezas con la vuelta de Kristaps Porzingis. Todo eso en cuanto a los Boston Celtics. Ahora es turno para los Dallas Mavericks. Los Dallas Mavericks, que es una auténtica sorpresa que hayan llegado hasta estas finales de la NBA y están en busca de su segundo anillo tras el conseguido en la era de Dirk Nowitzki. Lo ganaron en 2011 frente a los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh. ¿Os acordáis de ahí de los Vengadores, ¿no? de la NBA, aquel equipo? Y que precisamente al conseguir esa victoria frente a Miami Heat, con Nowitzki, Terry, Jason Kidd, que estaba precisamente en la plantilla, el ahora entrenador de los Mavs, con Barea de sexto hombre que aniquiló y fue clave en esa eliminatoria. Bueno, pues vengaron así aquella final perdida en 2006 contra los Miami Heat de Wade y Shaquille O'Neal, ¿no? Que consiguieron vencer en 2006 y años más tarde por fin llegaba la venganza de Nowitzki frente a Wade, LeBron y compañía en el anillo de 2011. Bueno, desde entonces es cierto que los Mavericks fueron muy competitivos a finales de la década de los 2000 y principios del 2010, pero se encontraron, bueno, pues con la era de los Lakers antes de este anillo 2011, también era de los San Antonio Spurs, después de los Golden State Warriors, y acabaron perdiendo bastantes partidos, lo cual llevó al inicio de la era de Luka Doncic. Si decíamos que Jaylen Brown fue drafteado el número 3 en 2016 y Tatum el número 3 en 2017, llega el turno del draft de 2018, donde el número 3 fue precisamente Luka Doncic. Y el jugador esloveno, ex del Real Madrid, pues ha cambiado por completo también la cara a la franquicia. Si bien es cierto que en su primera temporada, pues bueno, no tenía, también era la última de un Nowitzki ya hiperveterano con 40 años, pues no tenían esos miembros para competir. Buscaron desde las oficinas un jugador europeo, con proyección, todavía joven, que podía encajar con Luka Doncic, y por el que apostaron fue Kristaps Porzingis. Si bien Kyrie Irving no salió bien en Boston Celtics y ahora está en los Mavericks, pues es justamente a la inversa el caso de Porzingis. No salió del todo bien, no acabó de encajar en la química del equipo con Doncic. Creo que de aquellas Porzingis se veía como una estrella y un joven Luka Doncic todavía por hacer, pero es que el bueno de verdad, y estaba claro desde el minuto 1, era Luka, no Kristaps. Lo que acabó con la salida finalmente de Kristaps Porzingis. Aún así, el año que se va, en 2022, después de unos años en los que no acabó de asentarse y también con algún que otro problema físico y de lesiones, mientras Luka Doncic iba progresando, transformándose en uno de los mejores jugadores de la NBA, en el año 2022 llegan a las finales de la Conferencia Oeste por sorpresa, ¿no? Un poco como lo que han hecho este año, pero se quedaron un paso antes. Palmaron 4-1 precisamente contra los Golden State Warriors, que a la postre fueron vencedores de la NBA frente a los Celtics. Es decir, en el año 2022, hace 2 temporadas, los Warriors evitaron precisamente que se diese esta final, ¿no? En la NBA entre Mavs y Celtics. Veremos si en el futuro hay réplica de estas franquicias, porque podría ser perfectamente. Hace 2 años estuvieron a punto, los Warriors lo impidieron y vencieron a los dos, pero este año sí que por fin se enfrentan en las finales de la NBA.
aquella temporada de la salida de Porzingis fue la primera de Keith como entrenador al mando de estos Dallas Mavericks, y la verdad es que sentó muy bien, ¿no? La llegada de Keith mejoró el equipo defensivamente, y fue la explosión, vimos ese año, tras la salida de Porzingis, de un Jalen Brunson que se salió yendo de menos a más durante la temporada y tuvo unos playoffs excepcionales. Fue el perfecto acompañamiento para Luka Doncic, con esa pareja de exteriores, de generadores, de anotadores, penetradores, capaces de meter triples, que le valió, pues, ¿os acordáis de aquel séptimo partido contra uno de los grandes favoritos de aquella temporada, como eran los Phoenix Suns de Devin Booker, y cómo Doncic les pasó la cara por encima con aquel pique que tuvieron, ¿no? Y que todavía arrastran un poco de pique hasta el día de hoy? Pero sin embargo, aquella derrota contra los Warriors y los problemas económicos que tenía la franquicia acabaron con la salida de Jalen Brunson el verano pasado, aunque eso sí, hace 2 veranos, digamos, el verano pasado no, el anterior, el verano de 2022, después de aquella temporada que llegaron a las finales de conferencia, y desde el general manager Nico Harrison empezó a hacer su magia, ¿no? Primero con la adquisición de Kyrie Irving a mitad de la temporada pasada, aunque eso sí, el equipo tuvo un bajón increíble, se quedaron fuera de playoffs, ni siquiera entraron al play-in, quedaron 12º en la conferencia oeste. Fue una temporada para olvidar, muy decepcionante, ¿no? Porque llegas a las finales de conferencia, si bien era una sorpresa y era difícil de repetir, además con la salida de Jalen Brunson, pues la temporada pasada, en una competitiva conferencia oeste, no compitieron, la verdad, ni siquiera con la llegada de Kyrie Irving. De hecho, fue una llamada de auxilio, ¿no? Hacia Kyrie Irving. Kyrie Irving, después de aquella salida de Boston Celtics, llegó a juntarse ahí con Kevin Durant, con James Harden en Brooklyn Nets. No acabó de funcionar la cosa y parecía que la figura de Irving, además con todo ese tema del terraplanismo, se había hecho una imagen en la liga Kyrie Irving de jugador excéntrico, de más personaje que jugador NBA, y parecía que mentalmente estaba como un poco fuera del baloncesto. Incluso se llegó a rumorear con una posible retirada de Kyrie. Y la llegada de los Mavericks yo creo que no acababa de convencer del todo a la gente, ¿no? Era como, un experimento con gaseosa, y no acababa, parecía, de encajar del todo con Luka Doncic. De hecho, los primeros partidos que vimos, en vez de compartir pelota, tal, era como, no, te la doy a ti, se alternaba, no acababa de fluir esa química entre ambos jugadores, como digo, en esa mitad de temporada pasada en la que coincidieron en la plantilla. Sin embargo, el plan de Nico Harrison, el general manager de los Mavericks, no acababa ahí y empezó a reforzar la plantilla desde el verano. Vimos cómo se hizo con Derrick Jones, con un contrato de mínimo de veterano de apenas $2 millones, que los pillase, claro que sí, pero bueno, en formato NBA ya sabemos que es el mínimo que se puede firmar. Lo firmaron ahí por un año Derrick Jones, y está siendo más importante de lo que cabía esperar. También hizo ese traspaso en el draft para hacerse con Derek Lively, que ha demostrado ser uno de los rookies más y mejor preparados para la NBA, un jugador de rol perfecto que encaja en la plantilla de estos Mavericks. Y si bien es cierto que se hicieron con Grant Williams, ex de los Boston Celtics, no acabó de encajar del todo. Empezó muy bien, pero fue de más a menos, con alguna que otra polémica, y acabó yéndose traspasado, y llegaron a mitad de temporada PJ Washington desde Charlotte y Daniel Gafford de Washington, dos jugadores que estaban en equipos con un récord muy negativo, perdedores, que parecía que estaban desperdiciando un poco su talento, y dos jugadores de rol que encajaron a la perfección en la plantilla. Consiguieron con estos refuerzos y
el general manager Nico Harrison y Jason Kidd desde el banquillo encajarlos a la perfección, con esa rotación de pivots Lively Gafford, con PJ Washington y Derrick Jones en la zona de aleros, y con los generadores de juego como son Kyrie Irving y Luka Doncic, que por fin encontraron esa química y demostraron durante toda la temporada que eran expertos en el clutch y en finalizar partidos ajustados, ¿no? Cuando tienes dos jugadores de ese talento diferencial, pues te marca la diferencia. Y de hecho Kyrie Irving hemos visto cómo esta temporada por fin ha vuelto a ser el Kyrie Irving que se esperaba, ¿no? Ese jugador estrella que maravillaba en Cleveland y que por fin aceptó su rol, ¿no? Después de salir a Boston Celtics, de fracasar como primera espada, después de juntarse también con Kevin Durant y James Harden en Brooklyn, de no salir bien las cosas, de tener un poco la cabeza en otro sitio, aquí en Dallas ha encontrado el contexto adecuado para brillar y lo está haciendo como segunda espada de Luka Doncic, con el que además tiene una muy buena relación. En cuanto a la temporada y todos esos movimientos, desembocó en una quinta posición en el oeste, un oeste muy disputado, muy igualado, que llegaron a estar segundos ahí a principio de temporada, luego bajaron casi a puestos de play-in y tuvieron un rush final de temporada en el que fueron uno de los mejores equipos defensivos, con uno de los mejores récords a final de, como digo, de temporada regular, que les valió para el quinto puesto en el oeste con un récord de 50 victorias y 32 derrotas. En playoffs, pues han hecho unos playoffs soñados, ¿no? Siendo un hueso fuera de casa, y son el segundo equipo con el seed más bajo en el oeste desde aquel segundo anillo de los Rockets de Olajuwon, que llegan a las finales de la NBA. En cuanto a su camino en playoffs, en primera ronda se deshicieron 4-2 de Clippers, una eliminatoria bastante igualada, y en la que tuvieron algún que otro problema físico. De hecho, Luka Doncic ahí ya fue cuando se magulló un poco la rodilla. Después se enfrentaron al seed 1 del oeste contra Oklahoma City Thunder, en una eliminatoria que también se preveía igualada, pero que quizá eran más favoritos los Thunder, y se llevó Dallas 4-2 con buenas victorias también a domicilio. Y hicieron el no va más todavía en las finales de conferencia contra los Timberwolves, que venían de cargarse a los campeones del año pasado, los Denver Nuggets, en 7 partidos a domicilio, y ganaron 4-1 a los Timberwolves en una eliminatoria que estaba más igualada de lo esperado, pero en el último partido los barrieron del mapa con un Luka Doncic y Kyrie Irving espectaculares. También a domicilio ganando ese último partido, lo cual indica tanto Celtics como Mavericks han sido los equipos que mejor han estado a domicilio en estos playoffs. No en vano, eso también les vale para llegar a las finales de la NBA. Ese ha sido un poco el paso de los Mavericks por estos playoffs, y vamos ahora un poco, como ha hecho antes con Boston Celtics, con las fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de estos Dallas Mavericks? Pues sin lugar a dudas que tiene al mejor jugador de los playoffs y posiblemente de la NBA ahora mismo, como es Don Luka Doncic. Yo he dicho que quizá el mejor jugador es Jokic, el 3 veces MVP de la NBA, que el segundo es Doncic y el tercero es Doncic lesionado, por lo que ha demostrado en estos playoffs. Ha hecho unos playoffs de ensueño, de nivel de mejor jugador de la NBA, que yo creo que para mí ahora mismo lo colocan a la par, sinceramente, a la par de Jokic. Lo que está haciendo es increíble, un equipo que no contaba entre los grandes favoritos, que si te lo llegan a decir a principio de temporada dirías, estás fumándote un porro tremendo, y los ha liderado para llegar a estas finales de la NBA, con unos playoffs también de auténtico ensueño, liderando en todas las estadísticas a su equipo, y también hay que recordar que es el máximo anotador de la liga en temporada regular, y bueno, tercero en esas votaciones al MVP. Pero bueno, si hubiese que dar el MVP de los playoffs, sin lugar a dudas se lo llevaba Don Luka Doncic. Otra de las grandes fortalezas, obviamente, es el factor Kyrie Irving y el cierre de partidos junto a Luka Doncic. Son dos jugadores que son hiper fiables para finiquitar partidos. Todos recordamos esa canasta ganadora de Luka Doncic
en la cara de Gobert ese triple con step back para ganar el partido, pero es que de esas hemos tenido una y otra vez durante estos playoffs. Si hay dos jugadores seguros a los que les puedes dar la bola y que te pueden cerrar el partido, son tanto Kyrie Irving como Luka Doncic, ¿no? Yo creo que en cuanto a talento puro, igual son los dos mejores jugadores de esta eliminatoria. Para mí Luka es el mejor jugador. Yo pongo a Jason Tatum por delante de Kyrie Irving. Pero bueno, Kyrie Irving en cuanto a talento individual, ojito con él, porque cuando está inspirado sabes que es imparable, es capaz de anotar con rectificados, penetraciones, esas finalizaciones que tiene con la izquierda. También recordamos esa canasta que tuvo con ese gancho desde 6 metros en temporada regular para ganar el partido. Bueno, son dos seguros de vida, Luka Doncic y Kyrie Irving, para cerrar partidos. Otro de las fortalezas que veo yo en estos Dallas Mavericks es una plantilla perfectamente equilibrada para sus estrellas, ¿no? Tiene unos roles definidos a la perfección, con unos jugadores muy físicos que complementan a Doncic y a Irving. Tenemos una rotación amplia, el factor Lively Gafford. Lively es el jugador con el mejor más menos de todos estos playoffs. Se hace notar mucho en cancha. No es solamente un finalizador de, bueno, los alley-oops. Otra cosa es que es el equipo que más alley-oops hace de toda la NBA. Tienen ahí explotado a Lively, a Gafford, a Derrick Jones, finalizando por encima del aro. Son muy buenos en esa finalización por encima del aro. Tienen jugadores, sobre todo Luka Doncic, que te ponen unos caramelitos para sus pivots. Y son un equipo con eso, con esa fisicalidad, con esos físicos. Derrick Jones, con PJ Washington, Lively, Gafford, también con los jugadores que vienen desde el banquillo, que son un seguro de vida, ¿no? Que te mantienen esa intensidad defensiva, que saben cómo jugar perfectamente, cada uno acepta su rol, sabe qué papel tiene que desempeñar, y eso es virtud tanto de esos jugadores como de Jason Kidd, el entrenador, en hacérselo meter en la cabeza y que cada uno acepte su rol. Yo creo que en eso los Mavericks quizás tienen un puntito más a favor que Boston Celtics. Esa rotación más amplia que Boston Celtics y claro, como antes decía, que la debilidad de los Boston Celtics era que permitían esa anotación en la zona, pues aquí yo creo que el factor de los alley-oops, de esas finalizaciones, de penetración de Kyrie Irving, de Luka Doncic y doblar para sus pivots, va a ser clave en esta eliminatoria, y si consiguen explotarlo y los Celtics no encuentran una solución a ese problema, va a tener mucho ganado Dallas Mavericks, porque ya sabemos cómo juegan, todos abiertos, para tirar de 3, el manejador de bola, bien Doncic o Kyrie Irving, pidiendo el bloqueo, o bien si le hacen el 2 contra 1, la doblan y la mueven por la línea de 3 para el triple. Si el 2 contra 1 se lo hace el defensor del pivot de Lively o de Gafford, pues acaban en una continuación de Lively o de Gafford, Lively con calidad para pasar el balón, Gafford no tanto, o bien una finalización de los pivots debajo del aro. Es que Lively acabó con todos los tiros de campo en la eliminatoria anterior contra los Wolves anotados. No ha fallado ningún tiro de campo, porque eran todo finalizaciones a puerta vacía, digamos, a aro vacío, y finalizaciones de alley-oop. O sea, es que es tremendo en ese juego de los Mavericks, que lo tienen muy claro y les ha funcionado para vencer a los mejores jugadores de la conferencia oeste. También es eso, es que vienen de un duelo físico y competitivo mayor al que se han enfrentado los Boston Celtics. Están ahora mismo, quizá los veo con una garra competitiva superior a los Celtics. Pero, ¿cuáles son las debilidades de los Mavs? Porque, a ver, los Celtics son el mejor equipo de la NBA, al menos en temporada regular. Bueno, pues que no son los más fiables en el tiro. Hemos visto que Derrick Jones, que P.J. Washington han tenido grandes rachas tiradoras. Doncic, según el partido también. Kyrie Irving, según el partido también. Es decir, sí que tiene jugadores que pueden tirar. Hardaway ya ha abandonado la rotación porque es más irregular que
que el caballo del malo. Lo único que sí, que cuando tiene el día Tim Hardaway te puede notar 7 triples en un partido. También ahora con Maxi Kleber, el alemán, esa rotación de pivots, es un jugador que también te puede tirar de 3, ¿no? Que te da también esa alternativa. Pero bueno, en general no han sido los más fiables en el tiro de 3. Tampoco lo han sido quizá los Celtics. Y sobre todo, yo creo que otra vez la gran clave para Dallas Mavericks es la rodilla de Doncic, el estado físico de su superestrella. Ha ido renqueante eliminatoria tras eliminatoria, parece como si no le afectase, pero hemos visto que ha ganado partidos literalmente cojo, esa es la gran realidad. Le ha venido muy bien este descanso, lo mismo que a Porzingis para poder llegar a las finales de la NBA, le ha venido bien a Doncic para poder recuperarse, ya sabemos, medicina deportiva en grandes ligas igual magia y recuperaciones milagrosas. Y esperemos que Doncic esté al 100%, porque si no, ahí contra jugadores tan buenos defensivamente como Ru Holiday o Derrick White y tan físicos, pues va a sufrir. Bueno, eso es un poco lo que veo en cuanto a fortalezas y debilidades. Me parece unas finales de la NBA mucho más igualadas de lo que se podría pensar, al ser los Celtics el mejor récord de la NBA en temporada regular y los Mavericks el seed 5 del oeste. Y las grandes claves va a ser ese enfrentamiento de defensa exterior de Derrick White y Ru Holiday con Doncic y Kyrie Irving. Si son capaces de aguantarles defensivamente en el 1 para 1, de que no haya muchas ayudas, porque es que tú cuando haces ayuda sobre Luka Doncic, claro, te la dobla, va a haber uno solo, te pueden anotar de 3, va a acabar, si no, en jugada con canasta del pivot debajo del aro, o con un alley-oop, doblando el balón Doncic o Kyrie Irving, sobre todo Luka, y le tienes que aguantar. Y yo creo que los los Celtics tienen defensores de calidad como para poder aguantarles medianamente bien en el 1 contra 1. Veremos si opta Matsula por ayudas defensivas, y si no le sale bien, probando en este primer partido, si cambia ese aspecto defensivo. Ahí yo creo que tiene como para poder sujetar a las grandes estrellas de los Mavericks estos Boston Celtics. Otra clave también es la defensa de los Mavericks respecto a las grandes estrellas de los Celtics, obviamente. ¿Serán capaces los Derrick Jones o el mismo PJ Washington de parar a los Jaylen Brown y Jason Tatum? Porque yo creo que ahí también le pueden atacar con cambios defensivos, intentar atacar a la defensa de Kyrie Irving y Luka Doncic, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Derrick White es un jugador que también es fiable en ataque. Ru Holiday es muy potente físicamente, tiene un gran juego de pies y te puede anotar debajo del aro con movimientos de auténtico pivot, y se puede llevar ahí a la zona a Kyrie Irving, donde no tendría nada que hacer. Así que va a ser también interesante cómo plantea la defensa Dallas Mavericks, que si tiene más, digamos, profundidad en cuanto a su físico, ahí tienen un mal emparejamiento defensivo con Kyrie Irving, Luka Doncic respecto a las estrellas de los Celtics y a los otros jugadores de rotación que son muy importantes para Boston. También, como digo, el exploit que tienen de alley-oops y de anotación interior, que lo he dicho antes, eso es muy bueno para Dallas Mavericks. Si consiguen ahí con bloqueos del pivot cambiar del defensor y ganar por puro físico y centímetros, anotar debajo del aro, ahí los Celtics van a tener un problema muy serio, porque no han sido capaces de solucionarlo en muchos de sus partidos, a pesar del gran récord que tienen en playoffs y en temporada regular. Ahí sufren defensivamente Boston Celtics y no son tan fiables. Y también a ver quién consigue imponer el ritmo. Va a ser clave el estado físico de Porzingis y el de Luka Doncic. Parece que Doncic, a priori, como ha venido jugando, pues puede llegar incluso mejor que el letón. Y tenemos ahí el morbo de Kyrie Irving contra su ex equipo, donde no triunfó, y generalmente la afición orgullosa de los Celtics
Lépita y también el morbo de Porzingis, que no acabó con la mejor de las relaciones con Doncic y saliendo de Dallas Mavericks contra su ex equipo. La ley del ex, aquí hay doble ex, veremos si son determinantes para sus equipos. Turno ahora para jugársela, ¿no? Hay que jugársela un poco la predicción. He hablado del historial de ambos equipos, de sus virtudes, defectos, de cómo pueden encajar, de cómo han llegado hasta aquí, de la construcción de las franquicias. Y a priori el gran favorito tiene que ser, obviamente, Boston Celtics. Yo creo que se lo ha ganado durante la temporada, aunque me ha impresionado más los playoffs de Dallas Mavericks. Es decir, por el momentum actual, yo lo veo mucho más igualado de lo que podría esperarse incluso hace un par de semanas, ¿no? Yo dije en mi podcast de predicciones de la temporada que el ganador iba a ser los Boston Celtics. Así que lo suyo sería que ahora dijese que van a ganar los Dallas Mavericks para... he acertado, ¿no? Pero yo lo veo, sinceramente, un 50 y... Es que lo veo muy igualado, Lo veo muy igualado porque ambos equipos tienen virtudes que pegan con los defectos del otro equipo. Y va a ser clave también quién esté... Es que al final, dentro de toda esta igualdad, va a ser clave quién esté más acertado en la línea de 3, que parece una perogrullada, pero en esta NBA es clave. Y es que si bien es cierto que los Dallas Mavericks tienen mejores jugadores para cerrar partidos en ataque, es que los Celtics te pueden ganar el partido en el clutch, en ataque y en defensa. Es más difícil que te lo ganen los Mavericks en defensa, que también pueden, obviamente. Hemos visto con Lively, con Gafford, tapones muy importantes, ¿no? Pero me fío más de la defensa de Boston Celtics en momentos muy apretados. Me parece muy complicado de predecir estas finales, me parecen muy igualadas, y lo normal creo que es que nos fuésemos a mínimo 6 partidos. Mínimo 6 partidos. Pero bueno, también lo esperaba en las finales de conferencia en el oeste y barrieron prácticamente los Mavs, ¿no? 4-1 a los Wolves, aunque fueron partidos más igualados de lo que la eliminatoria mostró. Me la voy a jugar y... Mira, me la voy a jugar y voy a decir un poco también lo que me gustaría. Voy un poco más con Dallas Mavericks. Me parece que es la historia de la Cenicienta que viene desde atrás, pues cala más, ¿no? Y me parecería también la consagración de un jugador como Luka Doncic como el mejor jugador de la NBA. Si acaba ganando este anillo, le puede mirar de tú a tú, incluso por encima a Luka Doncic. A Luka Doncic y a Nikola Jokic. Así que voy a decir Dallas Mavericks en 7 partidos. 4-3 para Dallas Mavericks. Y lo veo ahí, es que veo un 51-49, realmente, de verdad. De hecho, es que casi le doy el 51-49, el favoritismo se lo doy a Boston Celtics. La verdad, es una contradicción lo que estoy diciendo. Pero aún así, yo creo que ahí en el séptimo partido la puede hacer y se la puede acabar llevando Dallas Mavericks. Lo que sí que estoy seguro es que vamos a ver unas finales igualadas, divertidas. Crucemos los dedos para que no haya lesiones y que vemos el mejor nivel de estos jugadores, de los entrenadores, y que disfrutemos del mayor espectáculo baloncestístico como es la NBA. Yo me despido ya, no sin antes deciros que sabéis que me podéis seguir en Twitch, en la plataforma morada, en Pedro Alonso G23, donde mañana además voy a hacer la mega previa polideportiva de qué tenemos este fin de semana en la agenda del deporte. Y también me podéis seguir en Desconexión Deportiva, donde luego subo estos directos como este de la previa de finales de la NBA, y mañana viernes subiré el de la mega previa polideportiva. Así que nada, os invito a seguirme, a suscribiros, a comentar, que os leo,
y muchas gracias a todos los que me apoyáis. Yo me despido ya. Hasta luego.